que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Se puede sentar un momentito, amén. Para aquellos que no me conocen, pues mi nombre es Damaris Cabán, como dijo el siervo, amén. Misionera del Señor por la gracia de mi Señor Jesucristo. Santo sea el Señor, el cual, ¿verdad? Voy a la iglesia Juan 832, soy miembro de la iglesia Juan 832, allá en el Bronx, New York. El reverendo José Rivera, un cordial saludo de todos ellos allá, amén. Ellos saben que estoy aquí. Santo sea el Señor. Un cordial saludo de mis dos hijos. Santo sea Jesús, Rolly y Angel, amén. Santo sea el Señor. Quiero decirle, hermano, ¿verdad? Que aunque esto se esté grabando, hermano, no me molesta que alaben a Dios. Entre más bonito queda este video, mejor. Si siente ganas de alabar a Dios, alábelo, llore, brinque, ¿verdad? Salte, ¿verdad? Como dijo el hermano, pero que no pasen por aquí mucho para que quede más bonito para mi Dios, amén. Pero si sienten ganas, hermano, no tienen que esperar a que yo termine el mensaje para aceptar a Jesucristo. Aquella persona, ¿verdad? Que el Señor los inquiete, pase corriendo al altar y se le ora, hermano, le ora, o yo, amén. Santo sea el Señor. Te adoro, Jesús. Porque dice la palabra del Señor, todo lo que despide, alabe al Señor, alabe a Jehová. Santo sea el Señor. Yo sé que ya muchos han escuchado mi testimonio, pero otros no. Santo sea el Señor. Y verdad, como yo dije al Señor, no me cansaré de decir la grandeza de mi Señor Jesucristo. Ya que aún hay gente, ¿verdad, hermano? Que aunque lo escuchen, siguen en desobediencia de mi amado Jesús. Santo sea el Señor, hay que estar encima y diciéndole que con Dios no se juega. Santo sea el Señor. Conmigo anda mi amado esposo, Angel. Santo sea Jesús. Siempre me acompaña, no le gusta coger parte. Pero siempre me acompaña, amén. Santo sea Jesús. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Santo sea el Señor. Quiero, ¿verdad? Que, como siempre digo antes de empezar mi testimonio, siempre digo mi testimonio, hermano, no vengo en forma de crítica, ni de señalar a nadie. Todo lo que yo hablo en el testimonio mío es porque Damaris Cabán lo vivió en carne propia y conmigo fue que Dios bregó de la forma que bregó. Santo sea el Señor. No creo que, ¿verdad? Piense que vengo a soltar, vengo a porque el que solta es Dios, que corrige es Dios. Pero para eso Dios nos manda a nosotros, hermano, para que hablemos la palabra tal y como está. Para que nadie tengamos excusa, que digan, no, nadie me dijo, nada, yo no escuché nada de eso. Nunca hablaron de eso. Siempre, hermano, Dios permite que en todos lados, pues, se predique o se hable cómo deben ser las cosas de Dios. Y la palabra del Señor es el mejor espejo para nosotros. Santo sea el Señor. Te adoro, Jesús. Como dije, no me molesta, ¿verdad? Que alaben a Dios. Mientras yo esté diciendo el testimonio, lo pueden alabar, pueden llorar si tienen ganas de llorar. Ríndanse a Jesucristo, hermano. Es bonito cuando rendimos nuestras cosas al Señor. Santo sea Jesús de los ejércitos. Te adoro, Jehová, porque eres bueno. Santo sea el Señor. Te adoro, Jesús. Quiero, ¿verdad? Decirle que cada vez que, hermano, yo voy a decir mi testimonio, cada vez que pues me invitan, hermano, es una lucha. El enemigo me hace la guerra, hermano. No crean que esta semana, hermano, fue de una horrible prueba en mi vida, de guerra. Podía ver a mi mismo enemigo, hermano, ahí haciéndome la guerra para que, ¿verdad? Yo no llegar aquí. Pero aquí estoy presente. Mi esposo se reía porque yo decía, mira, yo voy a morir, como dice mi pastor, en el altar. Porque, hermano, a veces el enemigo hace cosas para que uno como que se acobarde. Pero yo he dicho al Señor, heme aquí, Jesús. Santo sea el Señor, pero que tengan paciencia, que escuchen con meditación. Y, hermano, yo siempre digo que en vano no es, ¿verdad? Que yo venga otra vez aquí a dar mi testimonio. Hermano Israel, el pastor, se ofreció y me dijo, ven a dar tu testimonio nuevamente. Y yo dije, para allá voy. Dios me ha dicho, Damaris, pon tus problemas en mis manos y vete a predicar. Ve a decir las cosas bellas que yo he hecho en tu vida, que yo me encargo de lo demás. Y eso ha hecho Damaris. Santo sea el Señor. Puestos en pie. Santo, santo, santo. Te adoro, Jesús, porque eres bueno. Santo, santo sea Jesús. Vamos todos a buscar la palabra del Señor. Te adoro, Jesús, te adoro, Jesús. No cesen de alabar a Dios, hermano. Dios está aquí. Dios está en medio nuestro. Santo sea Jesús. Oh, te adoro, Jesús, porque eres bueno. Me gusta leer este versículo, de Colosenses
Colosenses 3, vamos a leer del 1 hasta el santo sea Jesús, hasta el 5. Amén. Te adoro, Jesús, porque eres bueno. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios. Cuando Cristo manifieste vuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasión desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Jehová. Te doy gracias por esta preciosa palabra que ha sido leída. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, Dios, que tú tomes control de mí. Señor, que seas tú que hable. Señor, que tú dé palabra de aliento. Señor, que tú restaure a aquellas personas que vinieron heridas. Aquellas personas, aquellas vidas que han dicho, ya yo no sigo más, ya yo no puedo más. Señor, que ellos entiendan que en ti está, Señor, la victoria, el poder. Que tuya es la gloria, Señor, que tú das paz en medio de la tormenta. Señor, que tú libertas, que tú restauras, que tú sanas, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que te despasee. Toma rienda suelta, Señor, en este lugar. Toca, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Háblame, Señor, a mí misma, a cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, lo que por gracia he recibido. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Te adoro, Jesús, porque eres bueno. Santo sea Jesús. He leído este versículo, ya verdad que todos, muchos saben, bendito sea Jesús, de qué se trata mi testimonio. Santo sea Jesús, aunque muchos no lo saben. Bendito sea Jesús, cómo verdad yo desobedecí al Señor, cómo yo verdad le di la espalda a mi amado Señor, por poner la mirada en las cosas de lo terrenal, como dice la palabra del Señor, que pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos va a traicionar, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Nosotros como humanos no somos perfectos, pero Dios sí lo es. Santo sea Jesús. Espero, ¿verdad?, que tomen conciencia, que tomen meditación, que presten oído, hermano, a lo que yo quiero decir en esta tarde. Santo sea Jesús, ya que yo soy partícipe de, verdad, como dice aquí, que puse la mirada a las cosas de este mundo terrenal, pensando que iba a estar mejor, lo hice peor. Santo sea Jesús, donde mi corazón endureció. Santo sea mi Cristo. Fui una muchacha criada en el Evangelio, bendito sea Jesús, de mi mamá Nicolás Ortega y mi padre Andrés Soto. Santo sea Jesús, la cual soy, ¿verdad?, de 15 hermanos. Santo sea Jesús. Y a toda mi madre nos instruía en la iglesia, nos llevaba en la iglesia desde pequeñitos. Santo sea Jesús. Siempre nos llevaba a aquella iglesia allí en Rocha, a la cual allí, hermano, se adoraba el dulce nombre del Señor. Allí, ¿verdad?, se manifestaba el poder de Dios de la senda antigua. Santo sea Jesús. Y siempre me crié, ¿verdad?, en ese ambiente, en santidad, Jehová. Santo sea Jesús. No solamente, como dicen muchos, por fuera, sino por dentro y por fuera. Santo sea Jesús. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Santo sea Jesús. Y ahí recuerdo, dice Jesús, que siempre Dios hablaba a mis padres y le decía: mira, yo desde el vientre tuyo yo escogí a todos tus hijos, pero a ella yo la tengo escogida para que mañana ella me cante, ella predique mi palabra. Santo sea Jesús, yo la he escogido desde tu vientre. Santo sea Jesús. Y así, hermano, siempre pues ella me guiaba a la iglesia desde muy pequeñita. Yo cantaba, me encantaba cantar. Santo sea Jesús. Y siempre pues, le cantaba a mi amado Señor. Así fui creciendo en el Evangelio, en santidad, Jehová, cantándole a mi amado Señor hasta que llegué grande. Santo sea Jesús.
Y me casé de una temprana edad de 18 años, santo sea Jesús, o casi llegando a los 19, santo sea Jesús. Bendito sea Jesús, a la cual siempre pues le cantaba al Señor, hacía la voluntad del Señor. Donde quiera que me invitaban a cantar, ahí estaba Damaris Cabán, santo sea Jesús. Se puede alabar, no dejen de alabar a mi Dios. Santo sea Jesús. Y ahí yo recuerdo, bendito sea Jesús, que nos vinimos bien rápido para la ciudad de Nueva York, mi amado esposo Angel y yo, santo sea Jesús. Y ahí seguimos asistiendo a un templo, no es que estoy hoy día, santo sea Jesús. Y una mujer que era llena del poder de Dios, revestida con la armadura del cristiano, santo sea Jesús, sometida a mi Dios, escuchando solamente a la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí recuerdo que llegué a una iglesia, bendito sea el Señor. Y cuando yo llegué a aquel templo, bendito sea Jesús, yo recuerdo que las demás muchachas o las demás damas pues no vestían como yo vestía, como mi mamá, o la palabra del Señor nos dice que vistamos, santo sea el Señor. Y yo, hermano, una mujer llena del poder de Dios, ahí recuerdo que empecé a poner la mirada en aquellas mujeres. Y yo decía, pero ¿por qué aquellas muchachas o esas damas visten de esa forma? ¿Por qué la permiten con sus escotes o con sus trajes demasiado ajustados al cuerpo o con su mano desordenadamente ante los ojos de Jehová? Santo sea Jesús, gente que ya conocían de Dios y conocían exactamente lo que Dios nos habla a través de su palabra. Porque aquel que no conoce a un hermano se le puede entender, santo sea Jesús, porque todavía no entienden cómo uno, hermano, debe ser para las cosas de Dios. Y ahí empecé yo a poner la mirada en todas aquellas cosas que acontecían en aquel lugar. Santo sea Jesús. Y poco a poco yo recuerdo que, hermano, cuando me ponían a cantar, me decían, Damaris tiene un himno tal día, santo sea Jesús. Pero cuando llegaba aquel día, me decía aquellas personas o aquella pastora o la que tomaba las partes, me decía, hoy Damaris no va a cantar nada, porque yo no quiero que cante, ella canta siempre, que se quede sentada. Y desde allí de frente pues me decían esas palabras fuertes. Y yo, hermano, empezaba a llorar. Y decía, pero ¿por qué no me dejan cantar? Si a mí me gusta cantarle a Dios. Señor, pero ¿por qué no me dejan que yo te cante hoy? Si yo que vine con tanto anhelo, yo ayuné, yo vigilé, yo me preparé para este cántico. ¿Qué está pasando? Pero veía, hermano, que entonces allí le daban las partes a otra muchacha que estaba, hermano, desordenadamente vestida o diferentemente a mí, santo sea Jesús. Y empezó mi corazón a endurecerse. Empecé yo a ver esas cosas y afectarme de lo que estaba viendo allí en aquel lugar. Santo sea Jesús. Empecé a poner la mirada en aquellas cosas que me estaban afectando. En vez de pegarme a orar, ayunar y decir, Señor, ten misericordia. Pero poco a poco el Satanás se iba filtrando porque veía que ya Damaris se estaba molestando. Santo sea Jesús. Y ahí recuerdo que poco a poco iban pasando cosas, hermano, allí que si yo las fuese a decir todas, no son edificativas. Santo sea Jesús, bendito sea Dios, pero habían cosas que me afectaban tanto, las palabras que se hablaban, lo que yo veía, que a veces adentro de la iglesia era una cosa y afuera cambiaban totalmente aquellas personas. Y yo veía eso y decía, pero ¿cómo va a ser si yo la veía allí danzando? Pues si yo la veía allí hablando lengua, como afuera es otra persona, no puede ser. Santo sea Jesús. Y empezaba a poner a mirar la falta de cada cosa, hasta que poco a poco, de aquella Damaris llena del poder de Dios, aquella Damaris ungida del Señor, aquella Damaris empezó a decaer. Dejé de ayunar, dejé de congregarme todos los días al templo. Santo sea Jesús. De tal manera que aquella pastora, cuando yo le hablaba, decía, pero mira, eso está mal. Ella decía, aquí yo soy la que mando, tú aquí no manda nada. Déjalo así, si no te gusta, pues vete, haz con lo que tú quieras, pero aquí se hace como yo quiera. Santo sea Jesús. Iba yo poco a poco abriendo puertas al enojo, al odio, a la ira. Yo me enfurecía de una manera que llegaba en casa bien enfadada. Santo sea Jesús. Y decayendo más cada día espiritualmente. Santo sea Jesús. Eran tantas las cosas que yo veía, tantas las cosas que yo veía que no me tomaban en poco. Entonces a Jesús, que le dije a aquella pastora un día, me senté
allí en la oficina, le dije, ¿sabes qué? Si yo me voy a perder dentro de este templo, mejor me voy al mundo totalmente y me pierdo fuera, hago y deshago, y así mejor no estoy aquí sufriendo tanto. Cuán equivocada estaba, pensando que iba a estar bien, pero Satanás me estaba ya acechando. El enemigo ya me estaba vigilando. Santo sea Jesús. Y ahí recuerdo que cuando le dije esas palabras a aquella sierva del Señor, digo sierva del Señor porque era la mujer de Dios, hermano. Por eso dependamos de Cristo. Santo sea Jesús. Porque un pastor, una pastora, hermano, son gente igual que nosotros. Sienten, padecen, lloran, sufren. Santo sea Jesús. Solamente nos resta orar por ellos. Santo sea Jesús. Y ahí recuerdo a Jesús que ella me dijo, pues si no te gusta, pues vete. Vete a otra iglesia, haz lo que tú quieras. Pero aquí tú no mandas nada. Santo sea Jesús. Y ahí recuerdo que yo guardaba, hermano, yo sentía el odio en mi corazón hacia aquellas personas, hacia aquellos hermanos, hacia aquellas personas que se paraban a aquel frente a tomar parte como si nada. Y yo sabiendo que estaban mal delante de Dios. Oh, te adoro, Jesús. Y ahí recuerdo que endureció mi corazón. Endureció de una manera que decía, yo odio a los cristianos, yo odio a todos los pentecostales. Ellos todos son de una manera que Dios no quiere que sea así. Mejor me voy totalmente al mundo. Pero de la noche a la mañana yo recuerdo que mi esposo agarró y fue a la tienda y compró un traje bien cernido al cuerpo, bien pegadito, en la color marrón, brown, santo sea Jesús. Y llegó a mi casa con aquel traje, era bien cortitito, hermano, un size small, bien pegadito. Me dijo, mira, me dice más cariñosamente, más ponte este traje. Si las demás se lo ponen, ¿por qué tú no te lo puedes poner? Pero si a las demás le permiten con esas vestimentas, también tú te lo puedes poner. Y a mí como que me gustó el traje y me lo puse y me quedó bien pegadito. Y ahí la vanidad fue entrando a mi vida, santo sea Jesús. Y ahí de momento yo recuerdo que yo dije, ahora es que yo voy a ir a ese templo cambiada para que vean que yo también lo puedo hacer. Cuando llegué a aquel templo, hermano, recuerdo que entré por aquellos atrios, hermano, porque cuando uno deja de orar, de ayunar, de congregarse como Dios manda, el temor de Dios se va yendo de uno. Totalmente se me olvidaba que Dios existía en aquel templo. Iba a hacer maldades, a molestar a aquellas otras gente en aquel lugar. Y recuerdo que la gente que me veían danzando y me veían cantando, cómo Dios me usaba poderosamente, echando fuera demonios, orando y ayunando, veían el cambio en mí. Y yo recuerdo que muchos se acercaban a mi persona, me decían, Damari, esa no eres tú. Dios no te quiere de esa forma. Y yo con mi ira, con mi enojo, le decía, así es que Dios me quiere, porque si Dios quiere a las demás así, entonces a mí me quiere también de esta forma, porque a Dios a ellos no le dice nada, y a mí sí Dios quiere verme diferente. Y empezaba a endurecer, empezaba a abrir mi boca a las palabras, empezaba a hacer bien raspada con la gente, a hacerle allí, ellos me decían y yo también les decía, no me quedaba callada como antes lo hacía, bendito sea Dios. Y ahí recuerdo que poco a poco iba a aquel templo cada día a hacer las maldades, a sentarme allí con mis trajes bien pegados al cuerpo, con mi escote. Fui y me corté una mata de pelo que tenía, me la corté bien cortitita. Y si ahora que me digan por razón, ahora que vengan a decirme algo, van a ver lo que yo voy a hacer. Ya iba preparada desde mi casa a decir, si hoy me dicen, hoy yo le voy a decir así. Ya yo en mi casa preparaba todas aquellas palabras que yo iba a decir hiriente a aquellos pastores o a aquellos humildes siervos del Señor. Santo sea Dios. Endurecí mi corazón al odio. Recuerdo que por última vez le dije a aquella pastora, yo me voy a ir al mundo totalmente. Jamás pisaré una iglesia evangélica. Jamás volveré a este templo ni a ningún templo. Y sentada allí, me recuerdo que dije por mis labios, ni Dios bajando del cielo, ni Dios hablando a mi vida, yo voy a regresar a una iglesia evangélica. Desde hoy prometo que jamás volveré a ser de esos aleluya. Aquella pastora me dijo, pues vete.
Y yo veía su dureza, o veía como que no hacían nada por aguantarme, como que no hacían nada para retenerme en aquel lugar. Le dije a mi esposo, vámonos de este lugar. Y de aquel tiempo, hermano, me fui totalmente al mundo. Endureció mi corazón. Empecé a hacer todas las cosas desagradables a los ojos de Jehová. Empezaba, hermano, a irme a lugares donde son desagradables a los ojos de mi amado Dios. Empezaba a ver películas entre más diabólicas mejor. Entre más poseída aquella gente, aquella película más me gustaban. En mi casa me quedaba sola, empezaba a ver películas bien diabólicas, bien malas. Entre más terror daba, más me atraían. Entre mi esposo y yo no íbamos a la playa. Y allí, hermano, yo no iba como ya aquella nada más iba allí sentadita en una sillita, nada más, no. Entre menos ropa me ponía, bikinis o cosas desagradables. Allí iba, hermano, sin temor de Dios. Santo sea Dios. Y ahí recuerdo que ahí iba viendo puertas al enemigo, hablando cosas por mi boca. Mis dos hijos seguían yendo al templo a tocar su música. Y yo recuerdo que ellos decían, mami, por favor, no importa tu condición, no importa si tú estás vistiendo de la forma que tú estás vistiendo, Dios te ama, Dios no te quiere así, Dios tú sabes grandemente. Por favor, mami, regresa a los pies de Jesucristo, ve a otra iglesia, escucha palabra, tal y como tú estás, no importa. Dios poco a poco va quitando ese odio, esas raíces de amarguras que te han hecho o que tú también hiciste. Yo les decía a mis hijos, a mí no me mencionen el nombre de Dios en este hogar. Yo no quiero que me mencionen a Dios, porque yo decía que yo no quería cuenta con Dios. Me airé de una forma con Dios que decía, no quiero que me lo mencionen. Por culpa de Dios, yo estoy como estoy hoy día fuera de esa iglesia. Culpaba a Dios de mi fracaso, culpaba a Dios de mi odio, de mi rencor. Bendito sea Dios. Ahí mis hijos lloraban, pero seguían yendo al templo juntamente con mi amado esposo. Siempre me gusta que él esté, porque siempre digo para que usted entienda que no todo el que dijere Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aunque él iba a la iglesia siempre, no había tenido un encuentro verdaderamente con Dios. Es conocer a Dios cada día más y más. Es enamorarte de mi amado Dios. Es dolerte cuando tú le fallas a Él. Es darte cuenta cuando le fallamos. Y ahí recuerdo que aunque ellos siguen yendo, dicen, no quiero que me mencionen ese nombre de Dios aquí. Como que me enfurecía, no quería escuchar ese nombre de Dios en aquel hogar. Así pasaba el tiempo, pasaban los días y yo en peores condiciones, haciendo y deshaciendo, me refiero a vistiendo con vestimenta bien cortitas, minifaldas bien cortititas, porque a mi esposo le encantaba. Decía, viste así ahora, ponte esto así, te queda precioso. Y yo, como él me ayudaba, pues me gustaba más, porque sentía el respaldo de él hacia mí como esposo mío. Ahí recuerdo que me fui descarriando totalmente. Me olvidé del Dios maravilloso. Me olvidé de Dios. Y ahí yo recuerdo que Dios en su bendita bondad, santo sea Jesús, Dios empezó a usar a muchos de sus siervos. Dios empezó a mandar gente a que me llamaran, a que me visitaran a mi hogar. Y me llamaban y me empezaban a hablar y decir, Damari, te dice el Señor que corra a los pies de Él. Te dice el Señor que deje tu odio, tu rencor, que corra, porque Satanás te va a atrapar más de lo que tú estás. Aún tú no has visto nada. Él te va a atrapar de una manera que te va a arrastrar por las calles del Bronx. Te va a enloquecer. Tú vas a pasar por una prueba horrible, te dice el Señor. Yo, como estaba ya endurecido mi corazón, sentía ese odio, ese rencor, no tenía esa visión para entender que era Dios el que me estaba hablando. Empezaba a reírme de aquellas personas y yo le decía, tú lo dices porque ve mi condición, ve mi cambio. Claro, como ahora me ve vistiendo así, me ve pintada, me ve diferente, pero ahora tú me estás predicando. Empezaba a decirles palabras hirientes. Si tú eres más pecador que yo, tú te vas a condenar, tú te vas al infierno. Empezaba, hermano, a herirlo profundamente. Y recuerdo que por 3 veces Dios mandó a diferentes siervos de él y siervas a dar el mismo mensaje a través que pasaban los meses.
Y mientras pasaban los meses, aquellas personas volvió, otro me llamó y me dijo el mismo mensaje. Y por última vez llegó un siervo a mi casa, tocó la puerta y se sentó allí en la sala juntamente a mí y a mi esposo. Y dijo: Damaris, vengo por última vez. Ya Dios te ha dado 3 veces el mismo mensaje. Hoy yo vengo a decirte que Dios te dice que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientes de tu maldad. No tienes que ir al templo, aquí mismo donde tú estás. Dios quiere que tú pidas perdón y te reconcilies con Él. Y Él te va a ayudar. Él no va a permitir que Satanás haga lo que quiere hacer. Pero tú tienes que obedecerle hoy. Es hoy el momento. Y yo recuerdo que yo no hice caso. Yo empezaba a mirarlo a los ojos y decía: pero tú te crees más cristiano que yo. Yo no te creo a ti. Eso es mentira tuya. Tú eres un falso. Eso a mí no me puede pasar. Tengo salud, tengo vida, tengo casa, lo tengo todo. Soy preciosa. Porque en todo orgullo de vanidad en mi vida, horrible, que me creía la mejor en todo el Bronx, la mejor muchacha preciosa. Y yo decía: pues si yo soy preciosa, yo soy bella, a mí no me puede pasar eso. Eso es mentira tuya. Dios no te está hablando a través de ti nada. Y no le creía a aquella persona. Él lloraba amargamente y decía: Damaris, líbrate de lo que te ha de venir para tu vida. Viene un azote grande para tu vida. Tú vas a ver lo que Satanás te va a hacer. Después tú no vas a tener fuerza de voluntad, porque vas a estar totalmente atada, tanto espiritual como material. Satanás te va a tomar. Por favor, recapacita. Yo no hice caso a aquella voz de aquel siervo. Yo recuerdo que él levantó sus manos al cielo, empezó a llorar y a llorar. Él se bebía las lágrimas diciendo: Damaris, por favor, obedece a Dios. Viene una horrible prueba para tu vida. Vas a sufrir, van a llorar en este hogar, me dice el Señor. Y yo le dije: no pierdas tiempo, porque no te voy a obedecer. No voy a hacerle caso a Dios. Por culpa de Dios yo estoy como estoy. Dios es un Dios injusto. No me hable de Él. Y ahí recuerdo que aquel siervo oró y me dijo: yo me voy, pero tú vas a ver por dónde tú vas a pasar. Oró en aquel hogar y se fue. Yo recuerdo que cuando él se fue, yo me fui a aquella cama, empecé a reírme a voz en cuello, a burlarme de aquel siervo del Señor. Decía: mira que se cree más cristiano que yo. Pero claro, como ahora me ve así, está diciendo que viene esta prueba para mi vida. Pero eso es mentira de él. Y empezaba a reírme, a burlarme de aquel siervo del Señor. Así pasó el tiempo, pasaban los meses, y yo en peor condición cada día, haciendo y deshaciendo, fuera de los caminos del Señor. Bendito sea Jesús, desobedeciendo a la voz de Dios, santo sea Jesús. Y ahí recuerdo que de la noche a la mañana empezó aquella Damaris llena de orgullo, de vanidad. Empecé a decaer poco a poco, mi pelo empezó a caérseme, empecé a rebajar. Cada día rebajaba bien rápido. Empezó a dolerme todo mi estómago. Empecé a sangrar mucho. Bendito sea Dios. Y ahí recuerdo que yo no hacía caso. Me daban mareos. Pero yo no tomaba conciencia de lo que me estaba pasando. Solamente le decía a mi esposo: me siento mal. Me siento mareada. Me da mucho desmayo porque estaba de momento hablando con él. Y me caí al piso. Y me decía: tiene que ir al doctor. Algo te está pasando. Es imposible que tú estés rebajando cada día así de peso. Pero yo no hacía caso. Y recuerdo que de la noche a la mañana empezó mi cuerpo a ponerse más delgadito. Y una mañana cuando me levanté, que fui a desayunar, la comida pues no me pasaba por mi garganta. Ahí empecé a preocuparme por cuando la echaba en mi boca y tragaba, pues no me pasaba de mi garganta. Ahí empecé a llorar y dije: ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo comer nada? Pero aún así aguantaba. Aún así decía: yo no voy a ir al hospital. Algo me cayó mal. Yo creo que algo me comí que no estaba bien. Pero mi esposo me decía: pero es imposible, porque está sangrando, se te está cayendo el pelo. Porque cuando me acostaba en la cama y me levantaba el otro día, veía que todo mi cabello se quedaba entre la almohada. Cuando me bañaba, mi pelo se despojaba todo así en el suelo. Cuando me peinaba, se quedaba todo el pelo entre la peinilla.
Ahí empecé a preocuparme. Y ahí mi esposo me dijo, ve al hospital, por favor. Tú estás demasiado delgada. Ya tú no puedes comer y te vas a morir. Recuerdo que una tarde le dije a mi esposo, voy para el hospital. Era como la 1 de la tarde. Y ahí fui por emergencia a aquel hospital sin fuerza, bien delgada. Y entré por emergencia. Y cuando entré por aquella emergencia, el doctor rápido me acostó en la camilla y me dijo, Damari, tú te ves bien mal. Tú te ves que estás rebajando mucho, según tú pesaba tanto y tienes tantas libras, que tu pelo se te cae, que está sangrando, que no puede comer nada. Pero cuando él fue me dio como un vaso de agua para que yo lo tomara, empecé a devolverlo. No podía tragar ni aunque fuera líquido por mi boca. Aquella prueba que hablaron aquellos siervos había empezado a mi vida. Aquella prueba tal y como Dios habló y Damari no hizo caso, empezó a mi vida. Allí de momento aquel doctor me chequeó los oídos y empezó a mirar y me decía, Damari, viene de adentro, tú tienes que quedarte hospitalizada aquí. Yo le dije, pues déjame. Pero aunque pasaban los días en aquel hospital, ellos rápido no me decían lo que yo tenía. Me chequeaban, me sacaban sangre, placas, me hacían muchos análisis y nada me decían. Pero cada día yo veía que me ponían muchas mangas por mis manos, por mis pies y me daban todo medicamento a través de aquellas mangas. Santo sea Jesús, me daban toda la comida a través de aquellas mangas para que toda esa comida fuera directamente a mi estómago. Y ahí recuerdo que en aquel hospital, allí acostada, mucha gente me llamaban, gente cristiana, y me hablaban y me aconsejaban y me decían, Damari, Dios no te ha hablado nada. Si Dios te tiene ahí es con un propósito. Algo Dios te va a mostrar. Algo Dios te va a revelar. Medita en Él. Y yo recuerdo que aún con mi condición, el dolor que sentía en mi cuerpo, yo le decía, pero mira qué ignorante esta mujer. Pero si yo no quiero cuenta con Dios, ¿dónde está la visión que tiene de Dios ella? Yo no quiero cuenta con Dios, yo no estoy pensando en Dios. Y ahí recuerdo que mucha gente iba a visitarme en aquel lugar. Mucha gente iba, me oraban, me aconsejaban. Me decían, Damari, tú te vas a levantar de aquí. Tú vas a salir de este lugar y tú lo vas a ver. Pero así como mucha gente iban a orarme, a darme palabras de aliento, muchas iban acompañadas y me miraban. Y yo veía que ellas se miraban unas a las otras. Y empezaban a hacerse así como de codo. Y decían, pero mira qué flaca está. Wow, mira que mucho rebajado. Wow, casi no tiene pelo, pero mira sus piernas. Santo. Y yo veía cómo se miraban, cómo se criticaban unas a las otras, que no iban a orarme, sino a ver mi condición, a ver mi fracaso, a ver cómo aquella Damari orgullosa, aquella Damari vanidosa, llena de vida, había caído de la noche a la mañana en una cama, en un hospital. Y yo veía todo eso y empezaba a llorar y a llorar. Y yo decía, yo sabía que no venían a orarme nada, pero yo sabía que esos cristianos solamente venían a criticarme. Por eso no te quiero, Dios. Y la cogía con Dios. Tomaba toda la furia, toda la ira. Hablaba cosas peste por mi boca. Enfurecida. Allí estuve por 15 largos días en aquel hospital, los 16 días completamente. Y los médicos no me decían absolutamente nada, solo chequeándome, haciéndome análisis, corrían para acá y para allá. Y de momento yo le dije a aquel médico, yo quiero que ustedes me digan lo que yo tengo. Llevo 15 días aquí y me siento tan mal, cada día rebajando, solamente me dan todo a través de estas mangas. A veces yo, hermano, le hacía señas, le hablaba bien despacito para decirle lo que me pasaba, que me dolía todo mi cuerpo, todo mi pecho, mi vientre. Y él me decía, Damari, cógelo con calma. Yo veía como que ellos ya me estaban preparando para aquella horrible noticia que me iban a dar en el otro día. Él me dijo, mañana vamos a darte todo lo que tú tienes, pero tú tienes que cogerlo con calma. Empezaban como a prepararme aquellos médicos.
Ya mi cuerpo no aguantaba de tantos medicamentos, se hinchaba mi cuerpo, porque todo era a través de agujas, para que yo pudiese coger fuerza o poder sobrevivir. Yo recuerdo que exactamente llegó el otro día aquel médico, pero cuando de momento yo miré así para la puerta, eran más de 50 doctores que entraron allí desesperados y entraron allí a aquel cuarto y me miraban, me tomaban de la mano, otro me acariciaba el pelo. Sí, la doctora me dice: Damaris, cógelo con calma, lo que te vamos a decir es fuerte, pero tú tienes que ser valiente, aquí que tú tienes que coger ánimo. La vida es corta, pero la vida es preciosa, cógelo con calma. Y o sea, dígame lo que es, porque ya yo me quiero ir a la casa. Aquellos médicos como que hicieron un círculo allí, me tomaron de la mano y el médico de cabecera me dijo: yo te debo decir todo lo que tú tienes. Yo como médico tengo que darte todas las cosas que tú estás pasando. Tengo que decirte exactamente todo por donde tú estás pasando y todo lo que tú tienes. Aquel médico empezó a leer y me dijo: Damaris, hemos encontrado que tú tienes cáncer en el hígado. Ya el hígado está totalmente positivo. Ya nosotros como médicos no podemos hacer absolutamente nada. Ya las células cancerosas se han corrido para tu garganta, para tu pecho y para tu matriz. Esa es por la razón que tú no puedes comer nada, porque ya las células cancerosas se han regado sobre tu garganta. El cáncer que tú tienes es terminal y es en el mismo centro del hígado. Aquel médico me decía: Damaris, nosotros como médicos ya no podemos hacer trasplante. Nosotros como médicos no podemos ya operar, porque ya no hay solución, ya no hay esperanza, ya no podemos hacer absolutamente nada en tu cuerpo. Yo como que me le quedaba escuchando y mirando y no entendía lo que él me estaba dando. Y me dijo: ¿tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Tú tienes un cáncer terminal. Y aquel médico me dijo: ¿sabes qué, Damaris? Lo más que te damos de vida es 1 mes a 1 mes y medio. Y tú vas a morir. Yo empecé a llorar. Y lloraba amargamente sobre aquella cama. Y yo decía: pues es imposible lo que ustedes me están diciendo. Es imposible lo que yo estoy escuchando. Y me dijo: no, no es imposible. ¿Por qué tú esperaste tanto? ¿Por qué tú no avanzaste a venir? Tú tuviste mucho tiempo sin venir, viendo que estaba sangrando, viendo que no podía comer. Esperaste demasiado. Y el hígado es algo bien sensible, donde toda la comida va a ir a su herbe la comida. Me dijo: ya no podemos hacer absolutamente nada para ti. Yo empecé a llorar y a llorar a todo dar. Y yo empecé a decir: Dios mío, no puede ser que tú seas un Dios tan injusto. Tú no me puedes castigar de esta forma. Siempre añado esto y digo que mucho avanzamos a hablarle a Dios y a acusar a Dios. Pero nos damos cuenta que nosotros somos los culpables. Y ahí recuerdo que aquel médico me veía llorar. Yo decía: déjame llamar a mi esposo, déjame llamarlo, búsqueme un teléfono, corran. Y allí yo recuerdo que llamé rápido a mi esposo cuando me trajeron un teléfono y le di las noticias. Mira, papá, Ángel, los médicos me han dicho lo que tengo. Tengo un cáncer terminal en el hígado, me voy a morir, los voy a dejar solo a ustedes. Y me decía: pero es imposible, Dios no puede ser un Dios tan injusto. Dios no lo puede hacer eso a nosotros. Ahora cuando lo tenemos todo, cuando somos felices, es imposible esto que estamos pasando. No lo puedo creer. Él decía: dile que haga otros análisis, hay un error ahí. Yo dije: corre y ven al hospital, corre y ven. Él rápido llegó a aquel lugar. Pero yo recuerdo que aquellos médicos me consolaban, nos consolaban y nos daban consejos a los dos. Y él me decía: Damaris, cógelo con calma, trata de vivir lo más que tú puedas alegre, llévatela a pasear, salgan para afuera mientras tenga fuerza.
Pero aquel momento, hermano, a mí el mundo se me vino encima. Yo pensaba, hermano, ahí muchos pensamientos bien ligeros. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi esposo? Ay, cuando mi mamá lo sepa que voy a morir. Empezaban mis nervios, todos juntos se mezclaba. Yo lloraba en aquella cama. Culpaba a Dios de todo lo que yo estaba pasando. Aquel médico me dijo, mira, Damari, es tal y como te lo estoy diciendo. Ya no podemos hacer nada. Ya el cáncer está avanzado. Ya el cáncer está, las células avanzadas. Está todo regado por tu cuerpo. Aquel médico, me recuerdo que cuando él me dijo, te vamos a mandar a la casa hoy por la tarde. Pero aquel médico me dijo, mira, Damari, este frasco de pastillas es para el tiempo que te quede de vida. Tú te la vayas tomando por el dolor que tú vas a sentir en tus huesos. Es un dolor así fuerte. Va a haber momentos que vas a sentir desesperación. Va a haber momentos que vas a sentir que la muerte está ahí al lado, pero aún te queda 1 mes y medio. Tiene aún días de más y noches de más. Pero una de las cosas que aquel médico, cuando me mandó para la casa, él miraba aquellos papeles y lo miraba. Y decía, Damari, toma este frasco. Pero una de las cosas que me extrañó fue que él, cuando mira aquellos papeles, miraba y leía y dijo, pero Damari, espérate, aquí yo estoy leyendo algo que me llamó la atención. Mientras yo lloraba, el médico yo veía que revisaba aquellos papeles y dijo, ¿sabes qué? Aquí dice que tú eres evangélica de las aleluyas. Y yo he escuchado y dicen que ese Dios de los pentecostales y que hace milagros. Hermano, den un aplauso fuerte para Dios. Y aquel médico decía, hemos visto, yo he leído aquí que tú eres de esas evangélicas, aleluya. Yo miraba al doctor porque no quería decir sí, soy de esa aleluya, aunque dije que era de esa aleluya. Y siempre digo en mi testimonio que por eso, hermano, muchas veces ese mundo que nos mira, que nos ve, nos señala por nosotros, no da el ejemplo de lo que somos cristianos lavados con la sangre de Jesucristo. Y nos atrevemos a decir que somos cristianos sin serlo. Pero Dios nos está mirando. Y ahí recuerdo que aquel médico me dijo, he visto aquí que tú eres evangélica. ¿Sabes qué, Damari? Aún entonces hay una esperanza. Si ese Dios te sana, es la única manera que tú puedes ser sanada. Es la única solución si ese Dios te sana. Porque de ahí en fuera no hay más remedio para tu vida. Aquel médico, cuando me dijo esas palabras, yo me la quedaba mirando, porque yo sabía que estaba mal. Él me dijo, solamente un milagro de ese Dios es que puede tú seguir teniendo vida. Aquel médico me mandó a la casa. Llegamos destrozados, mi esposo y yo, en aquel lugar. Y siempre digo en mi testimonio que para mí no había más dolor, más ansiedad, más llanto, que yo tener que sentarme en aquella sala con mis 2 hijos. Y allí en aquella sala mi esposo y yo nos juntamos los 4 allí. Y ellos vieron que llegamos de aquel hospital destrozados. Y decían, pero ¿qué le pasa a ustedes? ¿Por qué llegan así llorando? ¿Por qué tienen esa desesperación? Mi esposo lo sentó allí y le dijo, tienen que escuchar por dónde estamos pasando. A tu mamá el doctor le dijo que tenía un cáncer terminal. Según los médicos, ya la han desahuciado. Según los médicos, tu mamá va a morir en 1 mes o 1 mes y medio. Tenemos que prepararnos porque tu mamá se nos va. Mis hijos empezaron a llorar. Dijo, es imposible, eso es imposible, que mami esté pasando por eso. No, eso no es verdad. Empezaron allí a llorar, corrieron a aquel cuarto, lloraban y lloraban amargamente. Y ahí yo recuerdo que mientras ellos lloraban y pasaban los días más amargos de mi vida, yo me tiré a morir ante tiempo, digo yo, porque yo me tiraba en aquella cama a llorar y a llorar. Pasaban los días, los minutos, las horas, y yo lloraba amargamente, pero yo no quería mentar a Jesucristo. Aún en aquella cama postrada, llegaban gente a mi casa, me oraban igualmente que en el hospital. Muchos me aconsejaban, pero yo veía que muchos venían
y miraban mi condición. A veces oraban así, se iban, pero pasaban los días y yo recuerdo que le dije a mi esposo, yo quiero que tú me traigas un calendario. Y él me decía, ¿pero para qué? Yo decía, porque quiero contar las noches, los días, los minutos que me quede de vida, ir marcándolo. Y así mismito, cada vez que pasaba un día, yo marcaba ese día, esa noche ahí, 28 días, 26 días. Pero en ese transcurso que yo iba viviendo en ese mes, veía tantas cosas que mi cuerpo se iba desgastando. El dolor me estremecía sin compasión, sin piedad. Mordía la sábana. Lloraba amargamente en aquella cama allí. Veía que mi esposo se revolcaba, lloraba. A veces él por las noches ponía su cabeza en el suelo y empezaba a clamar y decía, Dios mío, ten misericordia de mi esposa. Dios mío, no me la quite. Señor, ten misericordia. Ten piedad. No me quite a mi esposa. Y escuchaba a veces a mis hijos, los dos unidos allí en el cuarto, que decían a voz en cuello, Dios mío, no te lleves a mi mamá. Señor, ten piedad de mi mamá. Perdónala, levántala. Sé que te desobedeció, Dios mío. Mira, Señor, mátame a mí, pero a mi mamá no te la lleves. Yo lloraba amargamente en aquella cama, escuchar que mis hijos lloraban y pedían a Dios a voz en cuello. A la misma vez veía como mi esposo lloraba y gemía día a día. Él decía, Dios mío, no te la lleves. Señor, ayúdala. Mira qué dolor tan fuerte tiene, Dios mío. Yo no aguanto ver a mi esposa así. Él todas las noches me leía el Salmo 6. Y me leía ese salmo. Y lo más que cuando decía el texto, Jehová no me reprenda ni me castigue. Ten misericordia de mi alma, porque está turbada también. Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Él siempre me leía ese texto, me lo leía ahí todas las noches, corrido. Ahí llorábamos juntos. Pero yo sabía en mí que yo iba a partir, que yo iba a morir, porque ya mi cuerpo se iba desgastando. El dolor del cáncer me estremecía. Un dolor que se me subía por todo aquí, empezaba a vomitar sangre. Empezaba, hermano, a sangrar demasiado. No podía comer absolutamente nada por mi boca, nada. Solamente me aguantaba aquellas comidas que me dieron a través de aquellas mangas. Todo medicamento, toda comida, toda cosa que me daban era lo que me aguantaba a lo que yo, hermano, moría. Recuerdo que muchas veces yo veía que ellos se escondían, se iban a la sala a comer calladitos, allí los tres. Pero yo escuchaba cuando la cuchara como que suena a veces en los platos y yo empezaba a llorar. Y se están escondiendo para que yo los vea, que ellos comen y que yo no puedo comer. Pero una de las cosas que admiraba de mi esposo, que él iba haciendo unos caldos buenísimos en la cocina, lo colaba, lo traía en un vasito y me decía, mi mamá, tú vas a ver que tú vas a vivir, tú vas a ver que tú vas a salir adelante. Mira, esto es un caldo de pollo. Yo me lo voy a poner en mi boca, yo voy a empujarlo y tú vas a tratar de tragarlo. Él lo colaba y se venía aquí a la cama, abría mi quijada así, lo ponía en su boca, llenaba su boca de ese caldo de pollo y lo ponía boca a boca bien ahí, puesto que nada se perdiese y empujaba ese caldo de ese pollo. Yo veía que él pensaba que con ese caldo quizás Damari se iba a levantar de la cama. Quizás Damari se iba a sanar de ese cáncer. Veía su fe que me decía, tú te vas a levantar de ahí, tú lo vas a ver. Yo no
puedo pensar que te vas a morir, aunque los médicos hayan dicho que te vas a morir, tú vas a vivir. Y soplaba ese caldo, y yo sentía que apenas bajaba un poquitito de ese caldo. Pero cuando iba por aquí empezaba a devolverlo, porque ya el cáncer, las células cancerosas habían tomado todo mi pecho. Santo sea mi Dios. Él se desesperaba a ver que no podía comérmelo ni tomarlo. Se echaba allí para la cocina a llorar a voz en cuello, a pedirle misericordia a Dios. Decía, Dios mío, se me muere mi esposa, no puede comer nada. Algo, Dios mío, ten misericordia, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero ya yo sabía que mi tiempo se acortaba. Así pasaban los días. Iban 23 días, 21, 20, 19. Yo, hermano, llegaban las noches más amargas de mi vida, de desesperación. Porque yo decía, hermano, cuando uno se enferma y tú sabes que no hay solución, quizás con una infección, usted sabe que con medicamentos se va. Pero un cáncer, un SIDA, otras enfermedades que son, hermano, que no tienen cura, usted sabe que va para la tumba. No hay otra, menos que Dios no haga el milagro. Y ahí recuerdo que yo decía, se acabaron mis días. Yo, hermano, como que cuando usted va caminando y sabe que ya de ahí para allá usted no puede pasar porque no hay por dónde caminar. No hay una salida. Yo decía, aquí quedé, me voy a morir. Y ahí recuerdo que exactamente como aquellos médicos me dijeron, no llegué ni a 1 mes y medio que ya yo sabía que iba a morir. Y cuando estoy en aquella cama, hermano, ya yo había caído totalmente de cama. Ya no tenía fuerzas para levantarme. No podía depender de mí misma. Él me tenía que levantar, ayudar a ducharme, a peinarme, a cambiarme, porque ya Damaris no podía hacer absolutamente nada. Ahí recuerdo que él clamaba día a día, pero se llegó una noche que yo dije, hoy es mi final. Él me decía, ¿cómo que es tu final? Yo dije, yo siento ya la muerte. Ya yo siento que me voy. Mi cuerpo estaba bien helado. Parecía, hermano, un esqueleto sobre aquella cama bien delgada. Y recuerdo que eran como las 15, faltando para las 12 de la noche, de aquella noche. Y allí acostada, mis hijos desesperados en el cuarto, mi esposo desesperado, caminaba de la cocina a la sala, de la sala al cuarto, venía, me miraba. Y yo decía, hoy yo me voy a morir, ya no siento aire, se me agota la respiración. Hablaba bien bajitito, él se tenía que acercar a mis oídos para escuchar lo que yo estaba hablando. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Yo dije, hoy yo me voy a morir, tráeme a mis hijos, me quiero despedir de ustedes 3. Él dijo, pues eso es mentira, tú no te vas a morir. Y yo dije, yo siento la muerte, yo sé lo que te estoy diciendo, corre, trae los nenes. Él me buscó los 2 muchachos míos, mis hijos, y me los puso allí. Cuando ellos vinieron, me miraron. Yo empecé a hablar, y decía, hoy yo me voy a ir a morir. Por favor, cuídase. Me despedí de ellos, le hablé unas palabras, y ellos no podían aguantar ver a su madre sobre aquella cama. Se me tiraron encima a llorar y a llorar. Y lloraban, por momentos se fueron corriendo para el cuarto a clamar otra vez a voz en cuello a mi Dios. Y una de las cosas que mi esposo me dice, ¿qué tú quisieras, qué tú anhelas, qué tú piensas en estos momentos? Y yo mientras estaba ahí acostada sin fuerza, casi moribunda, yo le dije, no sé por qué tengo una inquietud por la hermana Marta Gutiérrez, aquella misionera que conocimos hace tiempo. Tengo como una desesperación porque tú me la traigas o que yo por lo menos la escuche. Es como si ella me fuera a decir algo hoy. Él me dijo, no te preocupes, que yo te la voy a buscar. Yo voy a buscar el teléfono y la voy a llamar para que tú la escuches, pero tú no te vas a morir y tú lo vas a ver, decía él. Y ahí recuerdo que él siguió llamando a muchos teléfonos y buscando teléfonos. Y cuando de momento él rápido llamó a una persona que no era la que yo buscaba. Aquella persona rápido que él le dijo, mira, corre, ora por Damaris. Damaris se me está muriendo, le queda poco de vida.
Aquella persona rápido dijo, pero ¿cómo va a ser que Damaris se esté muriendo? Pero si esa mujer, Dios lo sabe, en demonios, reprendiendo demonios en el nombre de Jesús, cantando. Si esa mujer, Dios la sabe poderosamente. Esa mujer, cuando más puertas, Dios la había abierto. ¿Cómo tú me vas a decir que ella se está muriendo? Él dijo, se está muriendo, corre. No es el momento para nada, avanza ahora. Pero aquella persona, cuando mi esposo tenía el teléfono ahí cerquita de mí, se escuchaba. Cuando le decía esas palabras, yo tenía ahí escuchando. Y él le dijo, ¿sabes qué, Ángel? Está bueno que le pase a Damaris por haber dejado a Dios cuando más bien ella estaba. Yo empecé a llorar y decía, viste, yo sabía que no me iba a orar. Yo sabía que no iba a hacer lo que yo quiero. No era él el que yo quería. Mi esposo rápido enganchó. Y siguió llamando desesperado porque veía que yo me quedaba sin respiración. Veía que yo apenas podía respirar. En la misma vez recuerdo que él ponía su boca, ponía sus manos sobre mi pecho, empezaba a moverlo para que yo cogiera aire cuando ya yo sentía que me iba. Él empezaba a dar respiración de boca a boca. Y recuerdo que ahí él rápido encontró a la sierva Marta Gutiérrez. Pero antes de que encontrara a Marta Gutiérrez, recuerdo que mientras yo estaba acostada en aquella cama, que yo veía hacia mi izquierda algo venir, algo bien grande, como que algo caminaba directamente por aquel pasillo despacito, pero yo solamente veía una sombra gigantesca que se acercaba por aquel pasillo. Y de momento, mientras él buscaba, que él dijo, mira, encontré a Marta. Y decía, pero mira, hay algo ahí. Y me decía, yo no veo nada. ¿Cómo tú me dices que ve algo? Y sí, yo veo algo. Pero de momento, mientras yo hice esa palabra a él, era la muerte que vino a buscarme aquella noche. De momento entró al cuarto y cuando entró que yo empecé a mirarla, era bien alta o es bien alta, toda de negro. Yo me le quedaba atenta mirando para la cara, pero no tenía ojos, no tiene profundidad, es como llena de profundidad. Yo solamente podía ver en su cara como mucho humo, mucha oscuridad a través de su rostro. Era una cosa diabólica que entró a aquel cuarto. Yo sentí un frío espantoso que mi cuerpo temblaba de temor. Yo decía, pero mira, qué horrible eso que está ahí, es bien fea, ayúdame. Y decía, yo no veo nada, escucha, he encontrado a Marta Gutiérrez. Pero cuando mi esposo llamó a Marta, Marta rápido le dice, mira Ángel, algo está pasando. Yo me cansé de buscar tu teléfono y no lo encontraba. Dice, pero Marta, yo estaba acá haciendo lo mismo. He buscado tu teléfono y no lo encontraba. Él le dice, mira Marta, tengo algo que decirte. Damaris está pasando por una prueba. Ella le dice a él, mira Ángel, calla y escucha lo que Dios te dice. Ya Dios me dijo todo lo que Damaris y ustedes están pasando. Ella dice, mira, Dios me ha dicho lo que Damaris tiene. Los médicos la han desahuciado, pero hoy Dios te dice otra cosa. Hoy dice Dios que la va a levantar de esa cama donde ella está. Dios hoy se lleva el cáncer. Los médicos se van a quedar asombrados y verán que Jehová es Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ay, Ángel se quedó asombrado escuchándola. Pero yo empezaba a mirar la muerte que seguía caminando despacito. A la misma vez veía que él hablaba con ella, que mis hijos gritaban en el cuarto de desesperación. Y ahí recuerdo que la sierva dijo, corre, pon el teléfono en sus oídos, porque tengo algo que decirles rápido. Hoy ustedes van a ser testigos de ese poder de Dios. Ustedes van a ver cómo Dios la levanta, cómo Dios la restaura, porque ella tiene un gran ministerio en el mañana con Dios y ustedes lo verán. Ahí la sierva le puso el teléfono en mis oídos y lo aguantaba. Y mientras él lo aguantaba, aquella sierva decía, Damaris, hoy Dios te va a levantar donde tú estás. No importa lo que tú hiciste, no importa si pecaste, si le fallaste, si no escuchaste la voz de Dios cuando Él te habló a tiempo. Hoy Dios dice que te va a levantar de ahí, tú vas a ser testigo de ese poder.
Yo recuerdo que yo le dije a la sierva, Marta, yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane. Yo no le estoy pidiendo a Dios a nada. Porque a veces antes de eso, yo recuerdo que yo decía cuando alguien me oraba, Dios, si tú crees que yo te voy a rogar, tú estás bien equivocado. Dios, yo no te voy a pedir que tú me sanes. Mátame si quieres, pero no te voy a rogar. Y yo recuerdo que la sierva me decía, Damari, no importa lo que tú creas, lo que tú pienses. Dios no te está preguntando si tú quieres que te sane o que no te sane. Solamente Dios te está diciendo que hoy Él te va a levantar, que Él te va a sanar y tú lo vas a ver. Aquella sierva empezó a decirme, solo créelo. Di que lo crees. Yo como había conocido a ese Dios maravilloso, yo entre mis labios dije, sí, yo lo creo, Marta, seguro que lo creo, porque yo sé que Él lo hace, pero no le estoy pidiendo que lo haga. Ella volvió a decir, Él no te está pidiendo que le digas si quiere o no. Escucha lo que Dios te está diciendo. Él te dice que hoy te va a levantar, que hoy arranque ese cáncer de tu hígado y tú lo vas a ver. Aquella sierva empezó a darme y yo dije, yo lo creo, Marta, seguro que lo creo. Y quedé y me dijo, quédate callada, ya dijiste la palabra que yo quería que tú dijeras, ahora escucha lo que el Señor te dice, medita en lo que Dios te dice, echa todo a un lado, olvídate si tus hijos están llorando, olvídate, hermano, era como si ella estuviera ahí viendo todo lo que estaba pasando, olvídate de todo lo que tú estás viendo a tu alrededor. Medita en Dios o cierra los ojos, ponte en comunión. Aquella sierva empezó a decirme, mira Damari, ahí acostada donde tú estás, sin fuerza, ya lista para morirte. Según tú pensando, hoy tú vas a ver lo que Dios te dice. Vas a ver una luz que descenderá de los cielos, la vas a ver en el techo, cómo esa luz va a descender sobre tu cabeza y vas a ver cómo esa luz te va a sanar. Pues es la luz de Jehová. Ella empezó a decir esas palabras y dijo, mira, ahora mismo mira rápido hacia el ceiling. Exactamente, hermano, mientras estoy yo acostada sin fuerza, mi esposo me agarraba de la mano, yo miré hacia el cielo, hacia el ceiling, hacia el techo, y de momento mientras yo miraba, vi que una luz gigantesca, una luz poderosa, una luz brillante, se desprendió sobre aquel techo, cubría todo el cuarto, cubría todo aquel ceiling, bendito sea Jesús, y de momento aquella luz brillaba y brillaba, aquella luz, hermano, como que resplandecía tanto que yo podía sentir un calentón que cubría toda mi quita masaya. ¡Unda ya masaya! ¡Andara masaya! ¡Unda ya masaya! ¡Unda ya masaya! ¡Uya masaya! ¡Unda ya masaya! ¡Andara ya kutaya! ¡Unda ya masaya! Era la luz brillante. Quizás tú miras para el sol y el sol te quema los ojos. Quizás tú miras la luz y te cubre los ojos, te molesta los ojos. Pero a mí no me molestaba los ojos. Yo podía quedarme así atenta, asombrada, porque cubría todo el ceiling. Mi esposo se tiró de rodillas. Él solamente aguantaba mis manos y pedía a Dios. Ahí, bendito sea Jesús, arrodillado. De momento yo miré así, yo vi. Ella me dijo, ¿verdad que la ves? Yo entendí, dice, así la veo. Yo la veo, está ahí. Ella me dice, esa luz caerá sobre tu cabeza. Y de momento, exactamente como la sierva decía, aquella luz se dejó caer bien rápido y cayó aquí mismo sobre mi cabeza. Quemaba mi cabeza de una manera, hermano, que no sé cómo explicarle. Me quemaba todo esto aquí. Ella dijo, Damari, siente como la luz de Jehová va bajando sobre tu cuerpo. Exactamente, la luz bajaba bien despacito, iba quemando todo mi rostro por dentro. De momento yo sentía que iba bajando por mi garganta, por mi pecho, pero cuando de momento aquí como que se quedaba quieta y se movía de lado a lado, ella me dice, Damari, ¿verdad que tú sientes como que se quedó quieta ahí sobre tu garganta? Esa es la luz de Jehová, se está llevando todas células cancerosas. Dios no dejará ni una gota, ni una célula, arrancará todo de tu cuerpo y tú lo vas a ver.
Ahí esa luz seguía bajando. Pero una de las cosas, hermano, que yo no me explicaba cómo es una mujer que estaba atada, una mujer que odiaba a Dios o tenía ira o resentimiento con Dios o enojada con Dios, podía ver la luz de Jehová. Se fue bajando poco a poco. Yo la podía ver, hermano, como una bola grandísima de fuego que iba bajando todo mi cuerpo. Fue exactamente hacia mi hígado. Y cuando fui llegando a mi hígado, yo veía que era un fuego que me quemaba, pero mientras yo veía que se despaciaba sobre mi hígado, de momento se transformaba en las dos manos de Jesucristo. Solamente yo veía sus dos manos como de aquí para abajo y nada más. Sus dos manos preciosas, y traía muchos paños blanquitos, resplandecientes sobre sus manos. Él tomaba sus paños resplandecientes, limpiecitos, lo ponía sobre mi hígado, como que él lo movía de lado a lado. Pero de momento yo veía que él con sus manos como que tocaba y sacaba pedazos de carne podridos, pedazos de carne llenos de sangre. Veía, hermano, como pedazos de carne renegridos. Santo sea Jesús. Era limpiando, era operando todo mi hígado. De momento, mientras yo estaba ahí quieta sintiendo todo eso, veí que sus dos manos seguían limpiando y sacando pedazos de ese cáncer que tenía en mi hígado. Pero de momento veo que él saca sus dos manos y como que de momento la despació así, o la sacudió sobre todo mi cuerpo. Y yo, hermano, una mujer que no tenía fuerzas de voluntad, no podía ni siquiera sentarme así yo misma. Caí sentada sobre la cama y solamente miré a mi esposo y dije: Ángel, Dios acaba de sanarme. Sentí la sanidad de Dios en mi cuerpo. Sentí a Dios, vi sus manos, vi el fuego que me quemaba, limpió todo mi hígado, lo vi. Él empezó a llorar y a llorar y a llorar y gritaba. Y decía: yo lo sabía. Y de momento yo estaba bien pálida, bien blanca, de tanta sangre que había perdido. Y empecé, hermano, de momento sentí como que algo, un fuego, me iba poniendo, hermano, como caliente en mi cuerpo. Una mujer que estaba bien helada. Sentí que todo mi cuerpo iba cambiando totalmente. Él se me quedó mirando porque me veía que estaba tan pálida. Y de momento él veía el cambio, que mi cuerpo iba cogiendo color en mi piel. Iba viendo que iba poniéndome rojita. Y me dijo: Ma, te está poniendo roja tu cara. Mira cómo se está poniendo tu piel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso lo hace reina de ella, señores. Poder de Dios. Poder de Dios. Y de momento aquella sierva me dijo: la madre de Dios te acaba de sanar. Ustedes son testigos del poder de Dios. No lo dude, porque Dios arrancó el cáncer. Dios arrancó la célula cancerosa. Pero aún vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Aún te falta prueba por caminar. Aquella sierva me dijo: la madre, mira, me dice el doctor, me dice Dios que tú tienes una cita en el doctor. Ahí es cuando Dios se va a glorificar, cuando ellos te den otro papel firmado de que tú no tienes absolutamente ni seña de ese cáncer en el hígado. Ahí recuerdo que aquella sierva empezó a atar y a reprender, y porque habló esas palabras, ella misma empezó a atar a aquella muerte que estaba allí a voz en cuello por teléfono. Y decía: mira, muerte, te ato y te reprendo, vete donde viniste, porque ella no se va a morir hoy, ya Dios la sanó. Te ato y te reprendo, vete en el nombre de Jesús. Y aquella muerte echaba para atrás y se desapareció. Ahí recuerdo que exactamente aquella sierva ahí cortó y dijo: la madre, créelo, ve al doctor, según yo te he dicho, sigue las instrucciones, porque vas a ver que de Dios es el poder. Exactamente cuando ella colgó, empezó mi esposo, mis hijos a celebrar que Damari no se iba a morir. Empezamos allí alegres, esperando aquel día para ir a aquel médico.
Cuando llegó exactamente el día de aquel médico, recuerdo que fui a aquel hospital por emergencia nuevamente. Dije, mira, yo tengo un appointment para hoy. Y me sentó allí, porque una de las cosas, cuando él me llamó, me miraba, me decía, tú estás bien, ven, siéntate, porque es imposible lo que estoy viendo. Veo un cambio en ti diferente como yo te mandé. Veo algo en tu rostro que no me está gustando. No era para que tú vinieras a la cita. Ya yo creía que tú estabas muerta, mujer. Ya yo creía que tú no ibas a venir o en silla de ruedas. Porque para el cáncer que tú tienes, es imposible que tú vengas como tú estás. Aquel médico me dijo, hay que hacerte más análisis. Yo dije, quiero que me hagan otra vez todos los chequeos. Santo sea Jesús. Y él me rápido mandó a sacar sangre. Me dijo, ven, me sacó placas, sangre, diferentes exámenes, bien rápido. Me dijo, tiene que esperar unas cuantas horas porque vengo para atrás rápido. Mi esposo y yo esperábamos pacientemente allí, pero a la misma vez nos desesperábamos. Yo loca porque me dijeron que ya yo sabía que Dios me había sanado porque me sentía diferente, aunque me sentía bien débil, porque tenía que comer poquito a poco caldito para ir recuperando, porque iba más de un mes que yo no pasaba nada por mi boca. Solamente cuando Dios me sanó fue que empecé a comer caldos poquito a poco, porque cuando yo echaba algo a mi estómago era como cuando uno echa algo en una grasa caliente que hace un ruido, shh. Todo mi cuerpo se estremecía. Y recuerdo que aquel médico me dice, vengo ya. Se llevó todos esos exámenes. Y como a la una hora y media, llegó bien rápido a aquel cuarto. Pero una de las cosas que me espantó fue cuando yo vi que venía más de 50, 55 médicos. Todos a aquel cuarto entraron y me miraban y se hacían así en la cabeza, sudaban. Y decían, es imposible lo que estamos leyendo. Pero si en la computadora hemos leído y dice que ella está totalmente positiva, que tiene un cáncer terminal, es imposible lo que estamos leyendo. Nos tiene confundidos. Él me dije, no te asustes, Damari, no te asustes porque es que estamos viendo algo aquí que no entendemos, nos tiene confundidos. Aquel médico rápido dijo, Damari, no sé a dónde tú fuiste, no sé si fue la pastilla que te di para el dolor, pero hemos visto en todos los chequeos que tú no tienes ni una gota de cáncer. El cáncer se ha desaparecido, el cáncer se fueron las células cancerosas. ¿Dónde tú fuiste? Yo dije, yo no fui a ningún lado. Y me dijo, pues es que es imposible, porque es como que ahí hay algo, como que alguien te operó, porque vemos que el hígado está totalmente nuevecito, como de un bebé recién nacido, como que pusía la masaya. ¡Ay, Jehová! Aquel médico dice, pues es imposible lo que estamos viendo, pues que el hígado está muy nuevecito, está bien limpiecito, como que alguien tocó ahí, puso eso, como si alguien quitara tu hígado y pusiera ese hígado puestecito ahí, está como de un bebé recién nacido. Hay un aplauso para mi Dios, hermano. Aquel médico me decía, ¿qué pasó? Yo recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te recuerdas cuando me mandaste para mi casa a morir? Que usted me dijo que solamente un milagro de mi Dios es que podía arrancarse el cáncer. Ese Dios fue el que puso ese hígado totalmente ahí. Ellos nunca le quieren dar la gloria a los hombres ni a Dios, perdón. Y ahí él dijo, bueno, lo creo porque yo te dije esas palabras. Aunque nosotros no creemos mucho en eso, pero lo creo porque he escuchado. Ahí me dijo, te daré todos los papeles, como que no tiene nada. Me firmó que papeles, como que no tenía nada. Y me mandó a la casa. En mi casa, hermano, empezó la alegría. Pero aún yo, hermano, en mi corazón sentía el odio. Aún yo no había sido libertada. Aún yo no había pedido perdón por aquellas personas que yo ofendí, que me ofendieron. Aún así, hermano, yo sentía ese corazón, una tristeza, un vacío en mi alma. Aunque ya Dios me había sanado por su amor y por su misericordia. Era merecedora de que Dios me sanara. Pero Dios se le plació sanarme.
Ahí recuerdo que cuando estaba en mi casa celebrábamos, la gente que me vieron postrada en la cama, muchos hermanos me invitaban a algunas iglesias, pero ven Damari, por lo menos párate en una esquinita y testifica de lo que Dios hizo en tu vida, porque es que esto es un milagro que Dios hizo en tu vida. Yo como sabía lo que es uno pararse en un altar estando mal delante de Dios. Yo decía, no, yo no puedo, yo estoy mal. No, yo no quiero cuenta con hablar de Dios. Me dice, por favor, ve y testifícalo. 2 o 3 veces fui a alguna iglesia, me paraba en una esquinita asustadita porque sabía que estaba mal delante de Dios y empezaba a hablar por mi boca. Dios me sanó de cáncer, iglesia. Dios me quitó el cáncer. Ya los médicos me habían desahuciado y Dios puso un hígado nuevo en mi vida. Y yo veía como aquella iglesia no le importaba que fuera Damari, humildemente allí parada. No estaba mirando que Damari aún tenía odio en su corazón. No estaba mirando que Damari estaba poseída por Satanás. Solamente venía a mirar el rostro de Jesús. Solamente venía a buscar liberación, paz para su alma. Aquel pueblo venía a hablar lo que dice la palabra, venía a mirar a Jesucristo, a buscar cosas para ellos preciosas. Yo llegaba a mi casa y decía, wow, cómo esa iglesia corría en el altar, cómo esa gente nos miraban, y si supieran que yo estoy con Dios. Ahí Satanás dijo, esto no se va a quedar así, ya empezó de nuevo, espérate. Entonces ahí Satanás empezaba a hablar a mi vida y me decía, tú no estás enferma, tú no estás sana nada, tú aún estás enferma. Yo escuchaba la voz de Satanás que me hablaba y poco a poco ahí empezaba la tristeza en mi vida. Yo empezaba a decir, ¿por qué me descarrié? ¿Por qué no obedecía a Dios? ¿Por qué? Por culpa de Dios. Yo estoy así miles de pensamientos. Y ahí recuerdo que mientras pasaban los días, yo empezaba allí en la cama a pensar y a pensar todo. ¿Por qué me enfermé de cáncer? ¿Por qué no obedecía a Dios? ¿Que por qué esto? ¿Que por qué lo otro? Llena de nervio aún, dependencia, porque sabía que todavía sentía ese odio. No, aún así no quería que me mencionaran los cristianos ni a la gente que eran evangélicas. Y ahí recuerdo que mientras pasaban los días, las noches, una noche acostada sobre la cama, yo pensaba, y yo decía, wow. Y mientras estaba allí, recostada, sobre aquella cama, recuerdo que sentí un escalofrío bien fuerte. Hermano, alaben a Dios, se puede alabar que estemos grabando. Y mientras estoy sentada, acostada, me pegué a pensar, pues sentí unos escalofríos, algo fuera de sitio. Y decía, wow, ¿qué es esto que siento? Mi esposo andaba en la cocina, mis hijos allá en los cuartos, y de momento sentí que el cuarto se estremeció con un viento recio, un viento bien fuerte entró a aquel cuarto. Dice la palabra del Señor que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Y de momento recuerdo que cuando yo sentí que un viento fuerte entró a aquel cuarto, hermano, como con una furia, las cortinas se alzaban hacia arriba, bien ligero. Y de momento, mientras las cortinas se alzaban, yo dije, ¿qué está pasando? Cuando me levanté de la cama a ver de dónde venía ese viento, por qué venía tan fuerte, porque sentía una fuerza diabólica, algo fuera de sitio. Y recuerdo que de momento, cuando me levanté, miré hacia la ventana, veo que un personaje inmenso, grande, grisoso, cubría toda aquella ventana. Solamente podía ver sus ojos que cubrían toda la ventana de tan grande que eran. Y aquel personaje sentó bien ligero al cuarto. Yo que la vi dije a mi esposo, mira, corre, ven, porque algo acaba de entrar al cuarto. Mira lo que yo estoy viendo. Y cuando él viene corriendo, dice, pero yo no veo absolutamente nada. Tú lo ves, pero yo no lo veo. Recuerden que yo dije cómo Dios me usaba poderosamente, que ataba y echaba fuera a cualquier demonio en el nombre de Jesús, porque me enfrentaba a cualquier demonio en el nombre de Jesús, porque de Dios es el poder y la gloria.
Y ese demonio entró a aquel cuarto bien rápido. Y yo le decía, pero mira, yo lo veo, me persigue. Pero mientras él me hablaba, yo, hermano, corrí por aquel cuarto. Me fui al lado de la cama. Me envolví en la sábana. Me quería entrar en los closets. Entonces una desesperación en mi cuerpo horrible que él trataba de aguantarme. Pero no podía porque era una desesperación inmensa en mi cuerpo. Yo decía, yo lo veía tan feo y tan espantoso, tan gigantesco, que yo podía ver a través de aquel personaje las paredes. Me buscaba bien ligeramente. Yo veía como que él buscaba mis ojos, que yo lo mirara hacia sus ojos. De momento cuando mi esposo me trataba, me decía, yo no veo nada, yo siento escalofrío, siento algo diabólico, ay, ¿qué es esto? Uy, sí siento escalofrío, pero yo no veo nada. Decía, pero yo lo veo, mira, está ahí, al lado tuyo, se cubre, o mira, sí lo puedo ver. Él me atrapó en sus brazos y me dijo, ma, eso por los mismos nervios del cáncer que tuviste, todo lo que pasamos. Yo decía, no, yo lo puedo ver como verte a ti, está ahí, me quiere tomar, me quiere, como que quiere tocarme. De momento mi esposo me atrapó, me puso así pecho a pecho, y cuando me puso así pecho a pecho, quedaba mirando para un lado, yo para el otro lado, y de momento veo que ese personaje como que hizo así, como si abrieran unas alas inmensas y cubrió aquel cuarto, y de momento yo me le quedé mirando porque como se subía hacia arriba, y de momento me le quedé mirando fijo hacia sus ojos, y cuando me le quedé mirando hacia sus ojos, aquel personaje hizo así de momento y entró a través de mis ojos. Escúchalo bien, iglesia, entró a través de mis ojos. En aquel momento Damaris quedó poseída por Satanás más de lo que estaba. En aquel momento yo no sabía que era un demonio de locura. Damaris quedó totalmente loca, sin conocer a mis hijos, sin conocer a mi esposo, sin saber qué día era ni nada. Solamente quedé mirando fijo hacia la pared. Mi esposo me sacudía. Él me hablaba y decía, mamá, ¿qué te pasa? Pero Damaris, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú miras así? ¿Por qué tú no hablas? ¿Por qué siento algo bien feo cuando te toco? ¿Qué es esta presencia diabólica que yo siento en mi cuerpo? Decía él. Yo no hablaba nada, solamente me quedaba mirando fija hacia aquella pared. Él se asustó tanto que rápido llamó gente de la iglesia. Y mientras llamó, hermano, llegó un grupo allí y me oró. Reprendieron, hicieron de todo. Pero me quedé igual, porque ya Damaris tenía que seguir pasando por el valle de sombra de muerte. Damaris, por desobedecer la voz de mi amado Dios, ya aquella prueba estaba en mi vida. Ya tenía que seguir cruzando y pasar la prueba que Dios habló a mi vida. Ahí recuerdo que aquella gente se fueron, aquellos cristianos, y pasaban los meses. Y Damaris en condición crítica cada día. Ni aún yo ni mi esposo sabía lo que yo tenía. Ahí Dios en su misericordia, en su amor, mandó una misionera de otra iglesia. Y fue a aquella casa. Y mientras ella fue a orarme, y empezó a orar a aquella casa, empezó a danzar y a correr. Y le dice, mira Ángel, con lo que te dice el Señor, escucha lo que Dios te dice. Damaris tiene un demonio de locura. Satanás la ha enloquecido. Por eso ella no entiende, no conoce, está poseída totalmente por Satanás. Ahora aquí la cosa está fea. Ahora te toca a ti clamar. Ahora te toca a ti pedirle a Dios. Ahora te toca a ti clamar y orar en ayuno y oración. Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Y el ángel se asustó. Ella dice, mira Ángel, yo veo sangre por todo este apartamento. La veo a ella que corre y corre por las calles de Bronx. Pero también la veo que ella está aquí parada y que corre para tirarse por la ventana y caer muerta abajo. Tienen que vigilarla, tienen que ponerse alerta todos aquí en la casa. Y ahí recuerdo que aquella sierva habló clarito a él. Entonces ahí Ángel tuvo que depender de Dios. Tuvo que clamar a Dios. Tuvo que someterse a Dios en espíritu, en verdad. Tuvo que aprender a conocer a Jesucristo. Tuvo que pedirle a Él. Porque él sabía que Damaris ya no podía ayudarlo. Él sabía que aquella Damaris que él tenía como una reina, como un Dios.
Ay, Jehová. Ya no podía hacer absolutamente nada por él. Ahí empezó él a clamar día a día. Se metía mano en ayuno de oración casi todos los días por mí. Se arrodillaba en aquella cocina a clamar a Dios a voz en cuello. Una cosa que le digo en mi testimonio, iglesia, no una cosa más grande, más preciosa, más linda, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios en cuello, a voz en cuello con libertad, que tú sepas que eres libre en Jesús, que tú sepas que no estás atado por Satanás, que tú sabes que nada te turba, nada te espanta, nada te teme, para alabar el dulce nombre del Señor. Cuando tú alabas a Dios, cuando yo alabo a Dios, mira, se rompen las cadenas. Satanás tiene que huir a la presencia de Dios. Tiene que huir en el nombre de Jesús. Porque no se puede aguantar cuando el pueblo de Dios alaba a Dios. Y ahí recuerdo que él día a día te tiraba de rodillas en aquella cocina. Cuando yo iba, lo veía allí arrodillado. Era como ver una luz resplandeciente que lo cubría. Y empezaba a correr, me desesperaba, abría las puertas y me iba corriendo por aquellas calles del Bronx, me iba corriendo a la vía del tren y decía, yo tengo que matarme, yo tengo que morir, ¿qué es esto que estoy viendo? Cuando veía venir los trenes, me ponía a la esquinita, aquellos trenes venían corriendo, yo me paraba así mismo en la vía de aquellos trenes. Y cuando veía que el tren venía, y si ahora es el momento, mi búho tira cuando el tren venga. No sé cómo, aquella gente que vende en Token no me veían cruzar por allí, mano, tenían cámara o tienen cámara. Y me cruzaba casi sin zapatos, o en media, o sin nada, con solamente una camisetilla de hombre que me ponía de él. Casi desnuda. Y no me veían pasar por aquellas televisiones. Recuerdo que cuando venía aquel tren, que yo hacía así para arrojarme, ahora es el momento para matarme. Yo no quiero vivir en estas condiciones. Mira qué fea estoy, nadie me quiere, yo tengo mal olor, parezco una callejera, me quiero matar, decía yo. Y cuando el tren venía a mí yo hice así para arrojarme, pero de momento algo no me dejaba que yo me tirara. Yo sentía que alguien me tomaba en mis hombros y me aguantaba fuerte, por más que yo hacía así para arrojarme. Yo decía, pero ¿por qué no puedo matarme? Yo quiero morir, ¿qué pasa? ¿Quién me está aguantando? ¡Ay, Jehová! Era la mano de Jehová, era Dios que no me dejaba, era Dios que aún desobedeciéndole, faltándole, vigilaba mis pasos cada día y noche. No sé cuántos se están dando de cuenta de lo que estoy diciendo. Merecemos la muerte, pero tenemos un Dios maravilloso que no nos deja en medio de la prueba. En medio del dolor está con nosotros, aunque no lo vemos, pero está ahí contigo como estuvo conmigo. Cuando veía que no podía, volvía, me iba a los buildings más altos. Me trepaba por pullas, alambre de 2 filos, de esas que tienen filos que ponen redondas. Iba, me agarraba, empezaba a cortar mi cuerpo. Empezaba a poner mis piernas sobre aquella alambre y empezaba a cortar todo mi cuerpo. Con mis uñas empezaba a arañar mi cara. O sea, yo tengo que morir, mira qué fea me veo, yo no quiero vivir así. Me odiaba a mí misma porque Satanás me decía, nadie te quiere, nadie te ama. Mátate, Dios te desechó, tú no sirves como mujer, tú no sirves como madre, ya tú no eres nada, aunque Dios venga, tú no vas a ser salva. Y yo le creía, yo le obedecía a él. Porque ya estaba atada. Ya Satanás había tomado control de mi mente. Cuando el enemigo toma control de tu mente, toma control de todo tu cuerpo. Y me iba a aquellos buildings. Y entre más alto, mejor. Sentía el aire. Sentí ese vacío
para alojarme. Y yo decía, ahora me voy a tirar. Ahora de aquí sí nadie me va a salvar. Aquí nadie me está viendo. Pero a Satanás se le había olvidado que había un pueblo clamando por Damaris. Que había una madre clamando por Damaris. Que mi esposo, mis hijos doblaban rodillas, hacían ayuno. Que aunque no me veían donde yo estaba, pero él decía, Dios mío, cuídemela, vigílala. Que nadie me la ultraje, que nadie le haga daño, Señor, tráemela. Y aquel building alto empezaba así para arrojarme. Solamente era tirarme hacia abajo y caer muerta. Pero volvía, sentía que la mano esa, poderosa de Jehová, me aguantaba mis hombros y no podía tirarme hacia abajo. Como el enemigo decía, no pudiste así, ahora vete a tu casa, coge pastillas, coge cuchillos, ahí sí lo va a poder hacer. Aguantaba todas las pastillas, medicamentos, lo molía bien rápido, la ponía en un frasco de un pote y trataba de tomármela. Allí sobre una esquina de mi casa, agarraba aquellas botellas y la hacía así para tomármela con diferentes venenos. Y cuando la ponía sobre mi boca, que solamente era, hermano, tragarla, hacía así, empujaba, pero algo no dejaba que ese veneno bajara por mi boca, para mi garganta, para mi estómago. Lo creas o no, eso lo vivió Damaris Cabán por desobedecer la voz de mi Dios, por mirar las cosas que son de vanidades.